Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a ver lo que es el segundo capítulo de fenómenos de transporte, en particular transferencia y cantidad de movimiento. Vamos a definir lo que es un sistema de coordenadas, ver la manera de graficar un perfil de velocidad, un perfil de esfuerzo de corte y además de eso vamos a hablar un poco sobre las condiciones límite y su aplicación. Lo vamos a ver aplicado en un problema que nos dice lo siguiente. Un fluido newtoniano fluye con flujo laminar por una rendija formada por dos paredes planas separadas a una distancia 2D, como se ve en la figura. Para este caso, mediante balances envolventes se obtuvo que el esfuerzo de corte es igual a lo siguiente, y me da una expresión del esfuerzo de corte, y que la velocidad local era igual a la diferencia de presiones por el diámetro al cuadrado sobre 2pi por longitud por 1 menos x sobre d al cuadrado. ¿Qué es lo que me pide el problema? Inciso A. Determine el sistema de coordenadas y su ubicación. Inciso B. Determine el esfuerzo de corte sobre cada pared. E inciso C. ¿Cuál sería el valor de la velocidad máxima? Entonces, en primera instancia tenemos lo siguiente. Esta rendija está formada por dos pares de placas planas que están separadas por una distancia 2D. Y además de eso tienen una longitud L. Me dicen que el fluido entra por la parte superior. Primero vamos a observar la expresión del esfuerzo de corte. Me dice, el esfuerzo de corte va a ser igual a una diferencia de presiones desde el punto 0 hasta el punto L sobre L por X. Pero observando la expresión del esfuerzo de corte, tenemos lo siguiente. Esfuerzo de corte XZ. La variable de la derecha significa o nos habla de la dirección en la cual va el movimiento. En este caso el movimiento se va hacia el eje Z. Y la primera letra de la izquierda nos habla sobre en qué eje se transmite la cantidad de movimiento. En este caso, la cantidad de movimiento se transmite a través del eje X. Entonces, debido a esto, podemos resaltar que el eje de coordenadas, como el fluido está entrando de arriba hacia abajo, y ese es el movimiento, quiere decir que de arriba hacia abajo es el eje Z. Y se transmite en el eje X, entonces el horizontal se va a llamar eje X. Según el dato que nos dice la diferencia de presiones, va desde el punto 0 hasta el punto L. Entonces el eje está al inicio de la rendija. Desde el punto 0 hasta el punto L. Está al inicio de la rendija. Debido a que las rendijas no se mueven, el flujo laminar presenta forma de parábola completa. Recordemos que si teníamos un flujo laminar en el cual ambas paredes no se movían, dicho fluido o dicho flujo tenía forma de parábola completa. Y aplicando las condiciones límites que nos dice lo siguiente, cuando la velocidad es 0, el esfuerzo de corte es máximo. Y cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es 0. Entonces tenemos que el esfuerzo de corte presenta el siguiente perfil. Si en un caso me dicen que una de las placas se mueve, vamos a recordar lo que es la condición de interfase sólido-líquido, que nos dice, en la interfase el fluido adquiere la velocidad del sólido. Entonces en ese punto, cuando una de las paredes planas se mueva, el perfil de velocidades presenta forma de media parábola. Y aplicando las condiciones de velocidad y esfuerzo de corte, sabemos que cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es 0. Y cuando la velocidad es 0, el esfuerzo de corte es máximo. Entonces, ¿qué nos queda? Podemos definir que el eje de coordenadas se encuentra en el medio, va en dirección del eje Z y se transmite a través del eje X.
Y como ambas paredes no se mueven, la forma del perfil de velocidades es de una parábola completa. Y nos queda de la siguiente manera. Y hacemos lo mismo con el esfuerzo de corte. Cuando la velocidad es cero, el esfuerzo de corte es máximo. Y cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es cero. Y de la misma forma en el otro lado. Cuando la velocidad es cero, el esfuerzo de corte es máximo. Entonces ya tenemos el eje de coordenadas resuelto. Ya está listo. Pasamos al inciso B. Determine el esfuerzo de corte en cada pared. Entonces nos vamos a llevar un poco de nuestro perfil del esfuerzo de corte. Recordemos, ayudándonos en nuestro perfil del esfuerzo de corte tenemos lo siguiente. En este punto, nosotros sabemos que la X toma un valor de D. Entonces el esfuerzo de corte va a ser, en esta pared de la derecha, va a ser cuando X toma un valor de D. Pero en la otra pared, el esfuerzo de corte va a darse cuando X toma un valor de menos D. Entonces, teníamos nosotros que la expresión del esfuerzo de corte era lo siguiente. El esfuerzo de corte va a ser igual a presión 0 menos presión L sobre L por X. Pero sabemos que en cada pared X vale más D y en la otra pared vale menos D. Entonces si X vale más D, tenemos el esfuerzo de corte en la primera pared, que sería solamente reemplazar X por D. Y en la otra pared, X ya toma el valor de menos D. Entonces sería reemplazar en esa expresión, en vez de X, menos D. Y el último inciso me dice lo siguiente. La velocidad máxima se da según nuestro perfil de velocidades. Entonces nosotros nos vamos al perfil de velocidad. Nos pregunta, ¿cuál es la velocidad máxima? Entonces nosotros vamos y ubicamos, como sabemos en una parábola, el punto máximo se encuentra en el medio. Y me fijo, ¿qué valor toma X en ese punto? Entonces vemos que coincide con el origen. Entonces el punto en el que la velocidad es máxima se da cuando X va a ser igual a 0. Entonces nosotros teníamos que la velocidad local, o sea la expresión matemática que me representa toda esta parábola, es la siguiente. Dependiente de X. ¿Cuándo la velocidad es máxima? Cuando X vale 0. Entonces si X vale 0, mi velocidad máxima va a ser igual a, en vez de poner X, voy a colocar 0. Y me da un valor de presión 0 menos presión L sobre 2 viscosidad por L. Ese es el valor de la velocidad máxima. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan me la pueden consultar, siéntanse libres de hacerlo y